Pues nuevamente, hermano, doy gracias a Dios por ustedes, por la alabanza. Doy gracias a Dios por las personas y por las vidas de aquellas personas que hoy pudieran estar viéndose esta prédica, porque pues eso quiere decir, hermanos, que están buscando algo de parte del Señor, y el que busca, dice la palabra de Dios, que encuentra. Amén. Pues como ustedes pueden ver, hermanos, el texto que acabamos de leer, hermano, nos habla de las Escrituras. Nosotros en este mes, hermano, en Asambleas de Dios celebramos el mes de la Biblia. Era un tema obligado, hermanos, hablarle de las Escrituras, amén. Aunque sea obligado, hermano, no deja de ser inspirado por Dios, amén. Porque es necesario de vez en cuando, hermano, que recordemos la importancia que tienen las Escrituras. Le puse por título a este tema, hermano, las Escrituras y Dios, amén. ¿Por qué, hermano? Porque tanto las Escrituras, hermano, ni las Escrituras, Dios, ni las Escrituras, amén. Le voy a decir por qué, porque solamente a través de las Escrituras nosotros encontramos a Dios, amén. Y hermano, nosotros podemos encontrar a Dios a través de las Escrituras, y las Escrituras nos describen a Dios y nos lo presentan, hermanos, amén. Si no fuera por eso sería muy difícil, hermanos, amén. Aunque con la creación, hermanos, y sabemos que tiene un creador, las culturas antiguas, hermano, que estaban divorciadas de lo que era el pueblo de Israel, hermanos, amén, no conocían a Dios como lo conocemos nosotros. Ellos inventaban, hermanos, de acuerdo a su cultura, sus propios dioses, amén. Aunque conocían, hermano, la creación, ellos en lugar de adorar a Dios, ¿sabe qué hacían? Adoraban a la creación, amén. Aquí en México, por ejemplo, hermano, se adoraba, amén, y se le ofrecían sacrificios, hermanos, humanos al sol. Entonces, ellos no estaban, no porque tuvieran la creación, conocían a Dios, hermanos, amén. Podemos conocer la creación, pero podemos, hermano, no conocer al Creador, amén. Hay muchas personas, hermano, que creen en Dios. De hecho, si usted sale a la calle y hace una encuesta y les pregunta, oiga, ¿usted cree en Dios? ¿Usted conoce a Dios? Y hasta creen conocerlo, hermanos, amén, y le van a decir que sí. Y le dice usted, ¿y cree en la Biblia? Y le van a decir, no, muchos le van a decir, no, ni sé qué dice ni nada, pero sí creo en Dios. El otro día yo escuchaba una entrevista, hermano, de unos jóvenes y les decían, ¿tú crees en Dios? Y decía, sí, yo creo en Dios, pero no como los cristianos. ¿Sí? ¿Qué quería decir con eso, hermano? Quería decir, no creo como los cristianos. Nosotros, ¿cómo creemos, hermano? Creemos a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando este joven decía que él creía en Dios, pero no como creíamos los cristianos, lo que nos estaba diciendo es, creo en Dios, pero no como la Biblia. Yo tengo mi propia versión de Dios, amén. Y así hay, hermano, infinidad de personas, infinidad de culturas, y nosotros decimos, hermano, muchas veces la gente dice, bueno, es que es el mismo Dios. El hombre adora al sol porque está buscando a Dios. El hombre adora la creación porque está buscando a Dios. El hombre adora y tiene idolatría, hermanos, por ciertas cosas, a veces por sí mismo, hermanos, porque nosotros fuimos creados con una necesidad, hermano, de Dios, amén. Y sí está buscando a Dios, pero eso no quiere decir, hermano, que lo que ellos adoren o lo que ellos hayan encontrado a través de su búsqueda, hermano, sea realmente Dios, amén. Entonces vamos a ir, hermano, a las Escrituras, ahora a Juan, capítulo 5, verso 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué? Y ellas son. Entonces, ahí Dios nos indica dos cosas. Dice, escudriña las Escrituras, porque en ellas vas a ¿qué? Vas a encontrar vida eterna. O sea, en ellas está descrito la salvación, por qué, cómo, cuándo, de qué manera, hasta qué tiempo y todo. En ellas. Y en ellas también, dice, porque también ellas dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir testimonio? Porque ellas hablan de mí, porque ellas me conocen a mí, porque ellas son las que tienen autoridad para hablar de mí.
Amén. ¿Sí o no? Esto nos da una determinante de parte de Dios, hermano, donde nos dice: la única forma en que yo puedo ser conocido y la salvación es a través de ¿qué? De las Escrituras. Amén. Si no es a través de las Escrituras, no me estás conociendo a mí. A mí me tocó ir a veces a la secundaria, hermano, cuando me mandaban a hablar de Giovanna o de Martín por alguna queja o por algún premio, hermanos, amén, porque también iba equilibrada la cosa, amén. Y a veces me describían, hermano, una persona de Martín o de Giovanna que yo no conocía. Yo decía, a ver, pero ¿de qué niño me está hablando? De Martín, a ver, tráigamelo para verlo. De Giovanna, a ver, tráigamela para verla, a ver si es la mía, porque yo no lo conozco así. No sé si a ustedes les ha pasado, hermano, que conocen a mismos cristianos que les describen a un Jesús o a un Dios que no es el que ustedes conocen. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y se dice, no, pues hablamos el mismo idioma, ella es cristiana, yo soy cristiana, estamos hablando de lo mismo. Y empiezan a platicar y dicen, no. Si es cristiana, sí soy cristiana, pero no hablamos el mismo idioma acerca ni de la salvación ni de Dios. ¿Sí? Por medio de las Escrituras, hermano, no solo conocemos la procedencia de Dios, hermano, sino conocemos también, hermano, el propósito que Dios tiene con nosotros, la identidad de Dios, hermanos, amén, su obra y todo, hermano, los privilegios que en Él tenemos, amén, ¿sí? Pero necesitamos, hermano, ir a las Escrituras. No nada más, hermano, las religiones describen a Jesús ni presentan a Jesús de diversas maneras, hermano, sino también hay escritores que presentan a Jesús de diversas formas, amén. Yo, por ejemplo, hermano, antes de que fuera cristiana, había leído, hermanos, un libro, hermanos, que decía que Jesucristo había terminado en la India, hermano, que no era israelita sino hindú, que se llamaba Kashau Krishna, hermanos, amén, y que había muerto ahí en la India, amén. También, hermanos, leí la saga de J.J. Benítez, no sé si usted la haya oído por lo menos mencionar, hermanos, amén. Y hermanos, yo me estaba haciendo una ideología, hermano, a través de eso que conocía. Yo sabía que existía la Biblia, hermanos, amén. Pero ¿sabe qué pensaba yo? Que estaba muy larga, que estaba muy aburrida, porque yo ya había leído algunas partes de la Biblia y decía yo, no, ¿cuándo voy a leer eso? Se me hacía más romántico cómo lo describía J.J. Benítez, cómo lo describían los demás escritores, hermano, que decían, imagínense la blasfemia, decían que se había ido, hermanos, con los maestros orientales a recibir capacitación para desarrollar su obra. Imagínense, hermano, el Dios Todopoderoso siendo educado, siendo dirigido y siendo ministrado, hermano, por hombres humanos. Y yo así lo creía y se me hacía bonito, hermanos, amén. Yo decía, no, ¿yo para qué voy a leer la Biblia, hermanos? Entonces, yo de todas esas cosas que leí, hermanos, yo tenía una idea de Jesús, amén. Y así hay muchas personas, hermano, que tienen una idea de Jesús, amén. Y así lo describen y así lo presentan. Ahora, ¿para qué les sirve ese Jesús, hermanos? Pues solamente para cuando les duele la cabeza o están a punto de tener un accidente, clamar a Él en ese momento, pero solamente para eso, hermanos, amén. O a lo mejor para pensar de una idea romántica de Dios, amén. Pero no, hermanos, no conocen realmente al Dios de la Biblia, hermanos, amén. Mire, yo no sé si usted alguna vez ha visto los libros mormones, hermanos, amén. Los libros, yo algunas cosas he leído de los libros mormones, hermanos, amén, y allí describen a Jesús de una manera muy distinta a la que nosotros lo conocemos. Es una pseudorrama del cristianismo. Si busca con los testigos de Jehová, también parece que todo empieza como con nosotros, hermano, pero el final está torcido totalmente. A Jesús se le presenta, hermano, de una manera que nosotros no lo conocemos. En principio le quitan su divinidad y ni siquiera es Dios. Amén. Es solamente hijo, hermano. Es solamente un ángel más para ellos, o ese nivel le dan. Entonces, esas son maneras de conocer a Jesucristo, hermano, pero ¿son correctas?
no son correctas, hermanos, amén. Tampoco las que yo tenía, hermano, de buscarlo por escritores, pues que cuentan cuentos, hermano, que cuentan novelas. Y usted de ahí quiere conocerlo y verlo. Mire, no tuve una Biblia antes de ser cristiana, pero yo creo que todavía anda por ahí, hermano, todos los libros, un altero así de JJ Benítez, donde Jesús era más extraterrestre que qué cosa, hermanos, amén. Entonces, eso a mí me gustaba, hermanos, porque también, hermano, porque no implica un compromiso para nada con Dios, amén. Si nosotros leemos así a Jesús y lo conocemos así, no hay compromiso, simplemente tenemos para cuando escuchamos, o yo eso pensaba, hermano, para cuando escuché a los fanáticos decir que esto y que el otro, yo no tengo el mismo tipo de Dios que tienen ellos. Y eso, hermanos, es una verdad absoluta. Jesucristos fabricados, hermano, por cada uno de nosotros, los sabido. Los que hemos venido a Cristo, hermano, hemos dejado ese falso Jesús, hermano, para seguir al Dios y Jesús verdadero. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otros dioses muy distintos antes de conocer verdaderamente, hermanos, a través de la palabra de Dios. Y en aquellos tiempos, hermano, también que nosotros no conocíamos a Jesús, y yo sé que usted ha oído a personas que escuchan una teoría de acá y una de acá, y luego de repente razonan y dicen, ¿quién tendrá la razón? ¿Sí ha escuchado que dicen, entonces quién tiene la razón? Los católicos, los cristianos, los testigos de Jehová, los mormones, ¿quién tiene la razón? Y si estuviera Jesús presente, hermanos, cuando esas personas dicen, entonces, ¿quién tiene la razón? Yo creo que les citaría Juan 5:39 y les diría muy claro, erran. ¿Al qué? Erran acerca del conocimiento de la vida eterna y de mí. ¿Por qué? Porque no escudriñan las Escrituras. Hay una sola forma de conocerme, a través de las Escrituras, pero que ya vino el testigo de Jehová y me dijo una cosa, que ya vino el evangelista y me dijo otra cosa, que ya vino el mormón, y hay personas, hermano, que los reciben a todos. Pásele, señor testigo de Jehová, pásele, señor evangelista, pásele, señor mormón, y los escuchan a todos y dicen, al cabo es el mismo Dios. ¿Sí? Simplemente, hermanos, en la salvación de los mormones exploran, ¿sabe cuántos niveles celestiales para llegar a la gloria eterna? Aquí dice que aparte de hablarnos de Dios, nos habla de lo que es la vida eterna. Amén. Entonces, ¿se imagina lo que ellos creen y cómo creen? Ellos no están creyendo, hermano, de la manera adecuada, ni están razonando de la manera adecuada, porque no conocen y porque no lo buscan en las Escrituras, amén. Entonces, mire, si nosotros llegáramos a pensar que las Escrituras, por eso son tan delicadas, hermano, que nosotros entendamos las Escrituras y que las obedezcamos, amén. Porque no es nada más creer, hermano, porque la misma palabra de Dios dice que no son los que tienen conocimiento, sino los que viven a través de la palabra de Dios, los que heredarán el reino de Dios, ¿sí? Nosotros empezamos por el conocimiento, pero luego, hermanos, por aplicar lo que conocemos. Pero hay personas, hermano, que una parte de las Escrituras la obedecen, que una parte de las Escrituras la creen, pero otra parte no. Dicen, no más. Entonces, hermano, no estamos siendo obedientes, amén. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, dice que toda la Escritura, hermanos, y toda la Escritura son los 66 libros que tiene la Biblia cristiana. Amén. No es nada más lo que queremos. Y todos esos libros, hermano, los 66, todos los textos que tienen esos libros. Porque la palabra misma de Dios dice que pasarán muchas cosas, hermano, pero que de la Biblia ni una tilde, ni una coma dejarán de pasar. Amén. Tan así de verídica y tan así de estricto, hermano, es el que nosotros lo obedezcamos, que debe ser así. No, yo tengo mi propia versión acerca de este tema y mi propia definición. Yo le doy un consejo. Investigue bien y asegúrese que de lo que usted cree es lo que verdaderamente dice la Biblia.
no lo que a usted le está conviniendo creer. Amén. Muchas veces queremos refugiarnos bajo la gracia que el Señor nos dio para salvación, hermanos, para desobedecer la palabra de Dios. Pero la gracia, hermano, fue para salvación, ¿sí? Pero no es para que usted se disculpe de lo que está haciendo, trastocando la palabra de Dios. Esa gracia no cubre, la gracia no cubre eso. La gracia no cubre sus desobediencias. La gracia solamente fue hecha, hermano, y elaborada para nuestra salvación, amén. No para que nosotros estemos distorsionando la palabra y desobedeciéndola y luego digamos que estamos bajo la gracia, porque para eso no es la gracia, hermanos, amén. ¿Y cuál es el resultado, hermano, de que nosotros busquemos a Dios fuera de las Escrituras? ¿Y usted cree que nada más las personas que no son cristianas buscan fuera de las Escrituras a Dios? También los cristianos, hermano. El que solamente va a escuchar a su pastor cada 8 días hablar, hermano, está buscando a Dios fuera de las Escrituras. Usted no sabe si su pastor le está mintiendo. Usted no sabe si su pastor le está torciendo la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo lo dijo: erras porque no escudriñas las Escrituras. Necesitas escuchar a tu pastor y luego llegar a tu casa, anotar los textos y escudriñar, pero no, ya te fuiste con una idea. Y luego tú no solamente vives bajo esa idea, sino que vas y predicas a otros con esa idea. Y estamos haciendo mal, hermanos. Estamos haciendo mal. Nosotros tenemos, hermanos, que todo lo que prediquemos de las Escrituras, nosotros nos conste que verdaderamente está en las Escrituras. El otro día escuchaba yo muy lamentablemente a una persona decir: es que mi pastor dijo esto. Y cuando yo le pedí que me asegurara por qué lo decía, me dijo: porque lo dijo otro hombre de Dios. Eso no es garantía, hermanos. Eso no es garantía. El pastor tendría que haber contestado: porque la palabra de Dios lo dice. ¿En dónde? En tal y tal lugar lo dice. Amén. Yo no me voy a escudar, un hombre no se escuda detrás de otro hombre para dar una enseñanza que solamente la palabra de Dios nos tiene que dar. Amén. Así, hermanos, en las diversas culturas tenemos dioses distintos, con distintas características, con distintos propósitos, hermano, así como lo escucha, amén, y todos se llaman Jesús, y todos se llaman Dios. Dicen, hermano, del COVID, hermano, que ya hay muchas mutaciones. Y el otro día decían que creían la posibilidad de que cada persona pudiéramos formar una mutación distinta. Así, hermano, como esa teoría del COVID, hermano, así nosotros mutamos dioses distintos. Amén. Mutamos Jesuses distintos. ¿De qué Jesús me estás hablando? Algunas personas tienen un Jesús, hermano, o tienen un Dios, hermano, que los observa constantemente desde el cielo, que los está viendo a ver qué error cometen, hermanos, amén. ¿Sabe para qué? Para castigarlos, para maldecirlos, solamente para eso. No conocen otra cosa. Hay otros cristianos, hermano, que tienen un Jesús que se está fijando qué falda se pusieron hoy, si se pusieron aretes o no se pusieron aretes, qué zapatillas se pusieron. Y ay de aquel que no traiga una falda bien puesta. ¿De qué Jesús me estás hablando? ¿Un Jesús modista que se está fijando en qué te pones? Él dijo que más importante que el vestido era ¿qué? Pero hay personas que tienen Jesús es así, fíjense, un Jesús totalmente sin qué hacer, fijándose, no se rasuró, no se puso corbata. ¿Por qué trae pantalón? ¿Se imagina usted a Jesús haciendo eso? ¿Al Jesús de la Biblia? No saben de la gracia, no saben de la salvación, no saben de la misericordia, no saben de nada, solamente saben que tienen que llevar cierto tipo de vestidos, porque Jesús
Está pendiente de eso, Dios está pendiente de eso. Si traen las uñas pintadas. Otros tienen un Dios que los trae como esclavos, hermanos, que se goza cuando sufren, que si se ponen nopales en la espalda, hermanos, y les sangra la espalda, ese Dios está regocijante con ellos. ¿Puede creerlo? ¿Alguna madre, algún padre de los que están aquí les da alegría que sus hijos sangren, que sufran, que les duela? ¿O ustedes le pedirían: hijo, ya hace mucho que no me haces un sacrificio de esos donde te clavas, donde pones clavos y caminas por los clavos? Ya hace mucho que no me agradas con eso. ¿Por qué no te vas de rodillas entre todas las piedras y te descarapelas las rodillas para que yo sea feliz? ¿Se imagina ese Dios, hermano? Ese Dios que dio a su propio Hijo en sacrificio, pidiéndole eso a usted. Y eso es el Dios que tienen muchos, hermanos, amén. Tienen esclavos, son esclavos, amén. Y si estás enfermo, ay, qué bueno que estás enfermo, porque ahora sí te voy a escuchar porque estás enfermo, porque cómo me da gusto, yo te mandé esa enfermedad para expiar tus pecados. ¿Sí ha oído a personas que dicen que Dios me envió esta enfermedad y yo la tengo que sufrir con paciencia, ¿verdad? Porque Dios me envió esta enfermedad. Cuando la palabra de Dios dice: si alguien está enfermo, llamen a los ancianos que los unjan con aceite y que oren por ustedes. No dice que se quede usted allí muriéndose y agradando a Dios con su desgracia. Pero si hay personas que creen así, hermano, si hay personas, amén. Entonces, ¿qué Dios tienen ellos? Que hagas muchas obras. Hay personas que andan haciendo obras y obras bien enojados, hermano, pero andan haciendo obras y más obras bien estresados. ¿Por qué haces todo eso? Bueno, ya descansa. No, pues que no me voy a salvar. Tengo que hacer obras buenas para salvación. Y el apóstol dice, hermanos, dice: tus obras a un lado de la obra de Jesucristo son trapos de inmundicia, son trapos puercos. Esos son tus obras, así que deja de batallar con eso. Porque nosotros hacemos obras buenas, hermanos. Porque tenemos un Padre bueno, hermano, que hace obras buenas y nosotros las hacemos por eso, pero no porque nos salve, porque la obra que Él hizo, hermanos, en la cruz del Calvario fue más que suficiente para que nosotros fuéramos salvos. Nosotros no necesitamos, pero sin embargo hay personas que creen así, hermano, que pueden hacer obras. Otros, hermano, creen que Jesucristo, que Dios es Aladino. ¿Sí se acuerdan de Aladino? La lámpara de Aladino, que es la lámpara, nomás concédeme esto. Sí, cómo no, mi amo, aquí estoy. Tampoco ese es Dios, hermanos, amén. ¿Qué otro Dios se tiene, hermano? No, tenemos diversidad, hermano, tenemos diversidad. ¿De dónde sale todo esto, hermano, y por qué? Sale otra vez, hermano, vamos, no conocen las escrituras, ignoran las escrituras, erran al no conocer las escrituras, amén. Y lo peor, hermano, de todo esto es que como la gente cree, así obra. ¿Sí o no? Mire, ¿por qué los pastores estamos a dale y dale con la doctrina? Mire, hermana, es que esto es lo que creemos. Mire, es que no es lo que usted dice, Dios es así. No porque queremos convencerlo, hermano, que usted sea un ratón de iglesia, hermano. Queremos que usted entienda, hermanos, amén, que lo que conoce necesita vivirlo. Porque si usted no lo vive, de nada le sirve. Amén. Entonces, hay personas, fíjese, esas personas, hermano, que creen que Dios es una persona, esas que está ahí, ¿cómo le llaman? Un capataz que está latigando a las personas, hermano. ¿Se imagina los juicios que le hacen a otras? Cuando usted escucha a una persona haciéndole juicio muy duro a otra, pregúntele cómo cree en Dios y va a ver lo que le va a decir. Pues que Dios castiga.
Y ellos también quieren castigar porque creen que Dios castiga. Entonces nosotros, hermanos, nos creamos un Jesús de acuerdo a nuestras conveniencias o a lo que nosotros oímos, hermano, y luego obramos de acuerdo a lo que nosotros mismos creamos. ¿Usted no cree que ese es un tipo de idolatría muy fuerte? Nosotros hicimos ese Jesús y nosotros mismos vivimos, hermano, levantamos una mentira y luego nosotros obramos conforme a esa mentira que nosotros levantamos. Hay personas que dicen, no, es que voy a comer como Dios manda. ¿Dónde dice en la Biblia que hay una manera de comer? Y se lo toman en serio, hermano. Y no, hoy que es Viernes Santo, tengo que comer agua fresca de piña porque si no me condeno. Hoy, ¿y quién dijo eso? Pues mi abuelita decía que el Viernes Santo había que comer agua de piña. No puedes tomar refresco, tienes que tomar agua de piña. Hermano, a lo mejor usted dice, pues ¿quién no va a entender esas ignorancias? No, hermanos. A mí mis padres de jovencita, hermano, no me dejaban, hermanos, que me fuera a bañar ese día. Yo tenía que bañarme un día antes, hermano, porque ese día no me dejaban bañar porque me decían que yo me bañaba con la sangre de Cristo. Que cómo iba a usar agua si iba la sangre de Cristo, hermano. Y a usted le ha de dar risa, pero eso me lo decían, hermano. Eso yo se lo puedo firmar. Amén. Me decían que no podía. Y ay de mí, hermano, que le diera un manazo a uno de mis hermanillos latosos porque estaba golpeando a Cristo, me decían. ¿Usted cree que yo le echaría esas mentiras? A mí eso me decían. ¿De dónde sacaron mis antecesores esas cosas? Vaya usted a saber. Pero ellos decían que uno se bañaba con la gran sangre de Cristo y que abofeteaba a Cristo cuando le daba una nalgada a un mocoso. Entonces, usted puede ver ahí, hermano, la ideología, y así obra uno. No, ya báñate desde el jueves, porque el viernes no te puedes bañar porque te bañas con la sangre de Cristo. Imagínense. Ya casi desde el miércoles nos tenían, hermanos. Y esto no lo puedes comer. ¿Dónde dice eso en la Escritura, hermano? La Escritura nos dice a nosotros solamente, hermano, que no podemos comer la comida que se le ofrece a ídolos y que carne de animal ahogado y sangre. Nosotros no podemos comer esas tres cosas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. De ahí en más, hermano, no habla de otros alimentos, ni tampoco nos dice, ya dejaste de comer sangre, ya dejaste de comer alimentos inmolados a los ídolos, entonces esta es tu dieta. No dice nada de eso. Y yo estaba el viernes con lentejas, chiles rellenos para salvarme, hermanos. Y mi pipián, hermanos, para salvarme. Amén. Porque esa era la dieta descrita, hermano, por Dios para comer los Viernes Santos. Está rete rico todo eso, hermanos, pero pues en la Biblia no está, hermanos, amén. Y nosotros lo podemos comer ese día cuando queramos y no pasa nada. A lo que me refiero, fíjese el conocimiento que tenían. A lo mejor en su casa eran ilustrados, en la mía no, hermano. Definitivamente no conocían a Dios, porque eso era lo que a mí me decían. Y yo así estaba creciendo pensando todas esas cosas, pensando, hermanos, amén, que si una persona le lloraba a un muerto, lo estaba apartando de la gloria, ¿se imagina? Porque le lloraba, lo estaba apartando de la gloria. Como si eso, hermanos, fuera a servir de algo. Todas esas cosas, hermanos, no son más que cuentos, amén. Pero así obra uno como cree. Entonces, ¿de qué vive uno, hermanos? ¿Del conocimiento de Dios y de la presencia de Dios, de los principios divinos? ¿O de qué vive, hermanos? De cuentos, de fábulas. Amén. Pero ¿por qué pasan todas estas cosas, hermanos? Amén. Hay personas, hermano, hay dirigentes espirituales, hermano, llámese cual se llame, hermanos, que un día sueñan que pueden dirigir al mundo, hermanos, en pos de Jesucristo, en pos de Dios, hermano, con sus propios argumentos, con sus propios pensamientos. El que nosotros, hermano, tomemos esa directiva, hermano, tiene que ser un llamado divino, no es porque a mí se me ocurra. Primeramente tiene que ser un llamado divino. Y la otra cosa que Dios pide, hermanos, es que estemos preparados para asumir ese llamado divino. Amén. No cualquiera, dice la palabra de Dios, que al que más se le da,
más se le exige. Y desde ahí, hermano, cuando uno ve a personas dirigiendo, ciegos, guías de ciegos, como dicen las escrituras, dirigiendo sin conciencia, hermano, uno sabe que no conocen las escrituras o que se están burlando de las escrituras, y en los dos casos, hermano, está totalmente mal y fuera de lugar. Amén. Porque ¿qué vamos siguiendo a una persona que no cree en Dios cuando anula sus principios sin ningún empacho, sin ninguna conciencia? O cambia, hermanos, la palabra de Dios para hacer lo que quieren, amén. O personas, hermano, que apenas si leyeron Juan 3:16 y ya mañana creen que son pastores. O personas, hermano, que toman la Biblia de pretexto, hermanos, amén, para fundar su propia religión, apantallar a muchos, hermano, y ellos creen, hermano, que lo están haciendo por un propósito personal, pero sabe que no, sabe que Satanás está obrando a través de ellos y están arrastrando, hermanos, a muchos a la condenación. Pero déjese de los líderes religiosos que se ponen en el camino para hacer esas cosas, los que los siguen. Los que lo siguen. A mí una vez se me dijo, ¿sabes qué? No es lo mismo que de la religión que tú vienes. ¿Sabes por qué? Porque yo todo lo que te diga va a estar escrito en la palabra de Dios. Y si no está escrito en la palabra de Dios, entonces párate y toma tu Biblia y salte de ahí. Y sabe que desde ahí yo fui así. Dije, ay, ¿tienes seguridad? Porque yo ya venía muy desilusionada de la religión pasada, hermanos. Porque de todo lo que me dijeron yo no encontré respaldo. Y yo decía, si acá va a ser la misma, yo que pierdo mi tiempo, mejor me voy a trabajar. ¿Qué estoy haciendo? Y me dijeron, si yo te digo algo que no venga en la palabra de Dios, entonces tienes derecho de pararte y irte, o pararme a mí ahí donde estoy y decirme eso que dice no está en la palabra de Dios. Y desde ahí, hermano, yo escudriño todo lo que me dicen acerca de Dios. No le digo que inmediatamente refuto a la persona. Me llevo las cosas en el corazón o en una libreta si se me olvida, hermano, y luego voy y escudriño. Y digo, a ver, ¿qué me dijiste? Pero si usted nomás viene aquí religiosamente, como íbamos antes a la religión, a oír, a ver qué yo le digo, y no escudriña su palabra, hermano, puede estar cayendo en lo mismo que no es mi intención torcer su camino. Pero a nadie debemos de confiar, ni en nosotros mismos, dice su palabra, amén. Porque dice que el corazón de nosotros es ¿qué? Dice la Biblia, que es engañoso, hermanos. Entonces nuestro corazón nos dice, no, pero si estás muy bien, sí. Y por eso nosotros quizás estamos engañando a otros, porque como el corazón nos dice que estamos bien, pero nosotros no podemos fiarnos de nuestro corazón. Tenemos que fiarnos de lo único que nos podemos fiar, que es de qué, hermanos, de las escrituras, amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué tiene si yo quiero seguir a Jesús a través de JJ Benítez? ¿Qué tiene? Deuteronomio 6, del 6 el 6 y el 7, vamos a leer. A ver, déjenme veo. A ver si se los estoy dando bien. Sí, de Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Bueno, si de veras queremos buscar, agradar a Dios o buscar a Dios, hermanos, tenemos que entender esto, amén. Que no es la voluntad de Dios que nosotros lo busquemos a través de JJ Benítez y toda su saga. No, dice que es a través de ¿qué? Dice, grábate en el corazón estas palabras. ¿Cuáles? Estas, hermano, la palabra de Dios. No la palabra de otra persona, la palabra de Dios. Es su voluntad, hermano, que lo conozcamos a través de la palabra de Dios. Es su voluntad, hermano, que le busquemos a través de su palabra. Y es su voluntad, hermano, que le tributemos
a través de su palabra. Dios pidió sacrificio a dos hermanos, hermano, uno se llamaba Caín y otro se llamaba Abel. Y dice que solamente un sacrificio recibió. ¿Por qué, hermanos? Porque uno estaba de acuerdo a su palabra y el otro no. Él había pedido, hermanos, sacrificios de corderos, porque ese sacrificio de animalitos, hermano, porque ese sacrificio ejemplificaba lo que él iba a hacer en el futuro. Y Caín dijo, ay, pero yo soy vegetariano, soy vegano, no sé qué sería, hermanos, pero él agarró manzanas, peras, elotes y se lo llevó. Y pero yo no te pedí eso. De acuerdo a mi corazón, yo considero que está bien darle a mi Señor una ofrenda de elotes y no matar un cordero. Y el Señor no lo recibió. Y fíjense en qué acabó, en un crimen. Porque el Señor no le recibió el sacrificio. Entonces, es la voluntad de Dios, hermano. Por eso no lo podemos buscar de otra manera. Si de veras queremos buscar al Dios verdadero, hermanos, amén, es su voluntad que lo busquemos a través de las Escrituras. Y los sacrificios que le ofrezcamos, se los ofrezcamos de acuerdo a las Escrituras. Y lo conozcamos de acuerdo a las Escrituras. Amén. Y le busquemos también de acuerdo a eso, porque hay personas, hermano, que le buscan yéndose a vestir de blanco y a meterse en una pirámide. Y yo los respeto, hermano, está bien que lo hagan, pero eso no es buscar a Dios, ni la Escritura dice que le busquen así. Amén. Él dice, no te dejes de congregar como otros tienen por costumbre. Y dice, adórame así y tráeme así, y qué bueno que estés en la iglesia. Entonces Él sabe, hermanos, y Él pide como quiere, no es como usted quiera, es como Él dice que quiere, pero dice que quiere en las Escrituras. Amén. Entonces, hermano, si nosotros decidimos traer un sacrificio que no está en las Escrituras, ¿le agradará a Dios? Lejos de agradarle, le desagrada. Número 2, hermano, las Escrituras tienen autoridad. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, el libro del Mormón, hermano, lo firma un humano. El libro de los testigos de Jehová, que sigue todas sus demás enciclopedias, las firma un humano. Los escritores que inventan cosas acerca de Jesús son humanos. Amén. La Biblia la firma, hermanos, ¿quién? Un ser sobrenatural. Él dice, hermanos, amén, que toda la Escritura, hermano, es inspirada por Dios. No, pero le escribieron hombres, ¿verdad? Le escribieron hombres. Bueno, le escribieron hombres, hermano, pero hombres que ahorita vamos a ver en la Escritura fueron inspirados también por Dios. Amén. No se me ocurre a mí, hermano, si me pongo y escribo y ya digo, no. Esos hombres fueron inspirados por Dios. Amén. Hay personas, hermano, por ejemplo, precisamente en los mormones, sin el fin de a ver si no hay un mormón aquí, ¿verdad? Y lo lastimo. Pero ellos escribieron el otro libro, el del Mormón. ¿Y sabe que ellos le dan la misma autoridad que la Biblia? Ellos dicen que tiene la misma autoridad, que porque esas personas que lo escribieron también son inspiradas por Dios. Ahorita vamos a ver si es cierto. Entonces, no, hermanos, no es así. Vamos a ver Apocalipsis 2:29. Si quiere yo le leo una fracción, la que quiero que usted se lleve. Y dice, si alguien le quita la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Si alguien le quita, o si también dice la Escritura, si alguien le añade. Amén. No le podemos quitar ni le podemos añadir. La Escritura ya está completa, hermanos. Amén. Ya no podemos hacer una extensión de la Biblia y decir que esa persona en nuestros tiempos o en el 1800 fue inspirada y también igual que los 40 autores de la Biblia. No.
Eso no puede ser, hermanos, amén. Ya la escritura ya fue inspirada, ya se terminó. Gálatas 1:6, hermanos, ¿qué dice? ¿Tiene alguien Gálatas 1:6, hermanos? Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de lo que os llamó por gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente. Cuando a usted le hablan de Jesús, hermanos, las buenas nuevas de Jesús, pero se las hablan torcidas, hermano, es un evangelio diferente. Amén. Y dice que no le hace que se lo den ángeles, porque fíjese, porque por ejemplo los mormones dicen que se lo dio un ángel, que el ángel Moroni, ¿verdad que sí? Entonces dice, y no le hace que sean ángeles lo que te hayan dado. ¿Sabes cómo terminas? Como anatema. ¿Por qué? Dice, si alguien te viene a hablar un evangelio diferente, dice, sea anatema. ¿Sabe qué es anatema? Maldito. Y usted lo recibe y le dice, pásele, Señor, venga usted, al cabo es el mismo Dios. No es el mismo, hermano. No es el mismo, aunque se llame Jesús también, no es el mismo, ¿sí? Pero usted lo está consecuentando. Y dice que aquella persona que predica un evangelio distinto es una persona que está maldita. Nosotros no podemos torcer la palabra de Dios, y cuando nosotros no la conocemos y la hablamos por nuestra cuenta, hermanos, la torcemos. Amén. Y ya estamos recibiendo, hermano, dice ahí en Gálatas, donde acaba de leer usted, que incluso, hermano, puede pedir la salvación, y en Apocalipsis también lo dice, al usted torcer la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver Proverbios 30 y le voy a leer yo una porción de Proverbios 30, verso 5. Dice, toda la palabra de Dios es limpia, o debe de ser limpia. Limpia quiere decir que no se le añade, que no se le quita. Simplemente lo que el Señor quiso decir es lo que debe de decir. Proverbios 36 dice, no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, hermano, ¿qué son todos aquellos que le añaden a la palabra de Dios? ¿Que usted recibe mentirosos en su casa? ¿O los escucha a veces? ¿O les compra sus libros? ¿Sí? La Biblia cristiana, hermanos, ¿cuántos libros tiene? Tiene 66 libros. Amén. De esos 66 libros, hermano, 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 pertenecen al Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso es todo lo que es la Biblia, eso. No hay, hermano, 68. La Biblia católica tiene 73 libros, de los cuales 66 son inspirados y los otros son deuterocanónicos, o sea que son, hermano, libros apócrifos. Son libros que no fueron inspirados, son libros que fueron añadidos como cultura, históricos. No puede sacar, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que usted no puede sacar una doctrina de ahí. ¿Sí? No puede sacar es una referencia, nada más. ¿Sí? Entonces, en la iglesia, en la Biblia católica tiene también 27 libros, hermano, igual en el Nuevo Testamento que nosotros. Entonces, los libros deuterocanónicos están, hermanos, en el Antiguo Testamento. Pero los inspirados siguen siendo los mismos, 66. Que ya hagan otra cosa con ellos, hermano, no es nuestro problema. Los autores, hermanos, de la Biblia fueron 40. Amén. Todos, hermanos, inspirados por Dios. ¿Sí? Vamos a ver segunda de Pedro 1:21. Ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Quién los inspiró? Dios inspiró a los profetas, dice, ninguna escritura tiene autoría humana. Fueron inspirados, los profetas fueron inspirados por Dios.
Amén. Entonces no fue cualquier hombre. Las escrituras, hermano, fueron escritas a lo largo de 1600 años. Ningún libro ha sido escrito, hermano, en ese tiempo. Y lo más, hermano, hermoso, lo más glorioso, hermano, es que todos esos libros concuerdan uno con el otro. Aunque un escritor haya estado 1600 años antes y otro 1600 años después, en el Nuevo Testamento, hermanos. Amén. Entonces, no podemos nosotros compararlo. Tiene una autoridad, hermano, muy grande la palabra de Dios. Y regresando, hermanos, ya casi para terminar, amén, vamos a leer Isaías 45:5. Si quiere, ahí téngalo como referencia. Yo le voy a leer la porción que ocupo. Dice la palabra de Dios en Isaías 45:5, dice: yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Uno en cada cultura? ¿Uno en cada mente? Dice: yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Aunque muchos digan que tienen dioses distintos y que hay que respetarlos, hermano, si el Dios que nosotros tenemos, que es el único que tiene evidencia por causa de las escrituras, dice que fuera de él no hay otro Dios, no lo hay, hermanos. Amén. Y este Dios, hermano, único, su voluntad es que le conozcamos, hermano. ¿Cómo? Como Él se describe. Él se describe a sí mismo a través de las escrituras. Que su propósito sea conocido, hermano, por medio de las escrituras. Que su Hijo y su obra, hermano, sean conocidos por el mismo medio. Amén. Si usted conoce a Dios por medios distintos, hermanos, a las escrituras, dudo que estemos conociendo al mismo Dios. No es el mismo Dios, hermanos, amén. El único Dios verdadero es el que describe en las escrituras, y por mucho que yo lo respete, hermano, le digo que si usted cree en un Dios fuera de las escrituras es lo mismo que cree en Pinocho, con mucho respeto, pero es la verdad, amén. Porque el único Dios verdadero se encuentra descrito aquí y se puede buscar, hermanos, de esa manera. En las escrituras, hermano, podemos encontrar la venida de Jesús, el Hijo de Dios, hermanos. Es su propósito, el propósito que Él tuvo, hermanos, en nacer aquí. No es nomás para que nos pongamos románticos en Navidad, y lo sabemos, hermanos. Tiene un significado especial de que Él haya dejado su trono celestial, hermanos, para venir y rebajarse al grado de nacer como hombre, hermanos, amén. Tuvo un propósito glorioso. Jesús es el regalo, hermano, más grande que la humanidad ha recibido, y no sabe la humanidad para qué fue ese regalo. ¿Y sabe por qué? Porque no escudriña las escrituras. En las escrituras se encuentra, hermano, todo acerca de la redención, todo acerca de la sanación, hermano, no solamente física sino espiritual, la protección, hermano, que tenemos en Él. Y no podemos decir que no, porque mucha gente todo lo espiritualiza y dicen que eso no es verdad y que nosotros venimos a sufrir, pero lo cierto es que el Salmo dice que el que mora al abrigo del Altísimo y que es hombre, hermano, es su cobertura, es su protección, amén. Entonces, también, hermano, nosotros en las escrituras encontramos dirección. Hay mucha gente confundida que no sabe hacer con su vida, hermanos, y está en las escrituras. Está muy fácil, hermanos, amén. Hay promesas, hermano, de resurrección para todos los que creemos en Él. Su segunda venida, hermano, en gloria, amén. El reino milenial, hermano, está en las escrituras, amén. Todo esto, hermano, se encuentra aquí, y muchas personas no lo conocen, hermano, y muchas personas son infelices por eso, porque no saben qué propósito tuvieron al venir aquí a la tierra. Viven, hermanos, como los animalitos. Duermen, se levantan, trabajan, se echan una siesta, vuelven a trabajar, vuelven a dormir, hermano, sin propósito. Y nosotros tenemos un propósito glorioso, hermano, delante de Dios. Amén. Pero lógicamente, hermano, si usted no lo busca en las escrituras, hermano, ese propósito no va a poder ser. En Apocalipsis 22:19 dice: si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Bueno, hermanos, la invitación es, yo sé que usted es cristiano y que usted lee la Biblia, no se conforme con lo que yo le predico. Por lo menos lea un capítulo diario de su Biblia. Eso no le quita, hermano, ni siquiera 15 minutos.
Lea un capítulo diario, reflexione los 5 minutos. Y cuando escuche predicar aquí esa palabra, medítela y diga, sí, está relacionado con esto. No venga nada más a oír lo que yo le digo, hermanos. Y pues hermanos, los que no conocen, personas que no conozcan la palabra de Dios, busquen conocerla y luego la critican, porque miren, hermanos, ahorita hay en las redes sociales hay muchas personas que critican a Dios y critican la Biblia. ¿Y sabe qué? Para criticar la Biblia y criticar a Dios, primero conózcalo. Ni siquiera lo conocen, hermano. Ni siquiera conocen la Biblia y la descreditan. Entonces, primero conózcala. La Biblia, hermano, no está divorciada de la ciencia, pero no es ciencia. Entonces, no vamos a tener que estar con la lupa viendo así, hermano. Nosotros sabemos que sucede. No, hermanos, por medio de un laboratorio, no. Nosotros sabemos que sucede y que es efectivo lo que dice aquí, porque sucede en nuestras propias vidas. Amén. ¿Por qué yo digo que Dios sana? Porque a mí me ha sanado. ¿Por qué yo digo que Dios consuela? Porque a mí me ha consolado. ¿Por qué yo digo que Dios protege? Porque a mí personalmente me ha protegido. Entonces ese es el laboratorio de Dios. Esta palabra, como lo dice ahí mismo redundando, es una palabra viva y es una palabra eficaz. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque ningún otro libro, ni el de los mormones, ni el de Benítez, ni de no sé cuántos, hermanos, que han escrito acerca de Jesús, transforma vidas. Y hermanos, sí. Póngase de pie.